Bueno, seguimos en Casi Personal. Cuando nos fuimos a la pausa, le dijimos que el programa de hoy tiene ribetes muy especiales para todo el conglomerado de la sociedad dominicana de punta a punta, porque se trata de algo fundamental como son los derechos, como es la aplicación de la Constitución y de las leyes en un sagrado deber de hacer cumplir la Constitución en lo que es un Estado democrático, social y de derechos. Y él es una figura que apareció en el firmamento de la sociedad dominicana como una estrella fulgurante, que nos ha sorprendido a todos porque era un hombre que se venía preparando de una manera cuasi callada, porque gran parte de la sociedad desconocía de sus talentos, de sus capacidades, de su compromiso. Nos complace en recibir en este día, en Casi Personal, a un hombre que viene del pueblo y que se ha forjado en base al talento, la dedicación y la preparación. Nos llena de orgullo recibir esta noche en Casi Personal a nuestro amigo y defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Bueno, Greg. Hermano querido. ¿Cómo te sientes? Bienvenido a bordo. Gracias a ti por la invitación. Nunca mejor las coincidencias que recibirlo a usted hoy, Día de la Constitución Dominicana. Se llamaría en la formación mía Diosidencia. Bienvenido a Casi Personal, maestro Pablo Ulloa, defensor del pueblo. Pareciera que el defensor del pueblo inició con su gestión. Da la sensación. Bueno, la gran ventaja que dice la Constitución en el artículo 190, que es defensor del pueblo. Y como yo he sido el primero que tengo en la posición siendo hombre, como que parecería una construcción más semántica. Una masculinización del puesto. De la decisión del Pero viene justamente del concepto de ombudsman. Y por eso quizás, y fíjate que internacionalmente ahora se está hablando de ombudsperson, para darle la significancia de igualdad de género, que es uno de los ejes que nosotros hemos tratado de impulsar en la gestión. Pero gracias a Dios estamos acá. Te agradezco nuevamente la invitación. Tú sabes que te tengo una admiración muy grande. Gracias. Y además de darte seguimiento, terminas siendo un referente de algunos casos que incluso nosotros hemos asumido en la institución sobre el principio de trabajar de oficio. Y tú has tenido siempre esa sensibilidad social y esa visión de una sociedad más igualitaria y más equitativa. Sí, esa parte nos viene, Pablo, gracias por la observación. Nosotros, mucha gente no sabe de nosotros, de mí, para hablar en primera persona, que nuestro primer proceso de formación viene de los grupos juveniles de la Iglesia Católica, de la pastoral juvenil. Nosotros fuimos miembros de un grupo que se llamaba Juventud Valiente, cuando se hacían esas luchas sociales en los predios de Villa Duarte y demás. ¿Tú te acuerdas aquel tema del muro, de la vergüenza? Bueno, pues nosotros estábamos ahí defendiendo esa causa. Y luego fundamos un grupo que se llamó Esperanza Viva, de teatro de denuncia social. Qué bueno, teatro y de ahí social. pasamos al movimiento estudiantil dominicano de la federación. O sea que viene de lejos. Mira, y ese elemento, fíjate que hay un principio sociológico que se llama, uno se junta con su grupo de iguales. Y da la casualidad que yo inicio todo lo que tiene que ver defensa o lo que fuese de la Iglesia Católica, siendo catequista en La Salle. Nosotros nos formaban sobre la base de los valores de fe, fraternidad y servicio. Y entonces en ese peregrinar, y cuando hablo de peregrinar era porque a mí me tocaba el Hoyo de Chulín, luego me tocó Cienfuegos, luego me tocó La Florida en Higüey, que es el barrio en ese momento más pobre. Y ese sentir de cercanía con los jóvenes para hablar de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo uno se iba involucrando en las situaciones que pasaban. Desde el punto de vista social. Pero antes de entrar para allá, en la agenda tuya, Pablo. Que es tuya. Bueno, sí. en la agenda nuestra. Sí, en nuestra agenda. Tú apareciste, como decíamos en tu presentación, como una figura cuasi desconocida en el firmamento de la comunicación política y social y de los medios. Pero ¿de dónde viene Pablo? O sea, ¿cómo de repente aparece con tanta fuerza y ganarse una posición de tanto prestigio social? Mira, yo creo que ahí hay un primer elemento, y más para un programa como el tuyo, que tiene un trasfondo de formación. Es importante viendo los jóvenes. El Pablo que tú estás viendo es el mismo Pablo
que se crió en la zona universitaria, que era monaguillo en el oncológico, cuya madre lo formó sobre la base de su capacidad y su esfuerzo, sobre la base de que ella era secretaria del oncológico. Mi vida giró alrededor de un hospital, sobre la base de una enfermedad tan lastimosa como el cáncer, que me tocó vivirla en 2 ocasiones, con mi padre y con mi madre. Mi padre muere de cáncer de pulmón y mi mamá muere de cáncer de hígado. Yo joven, como tal, mi mamá murió, tenía tal vez 24, 25 años, quizá mi papá murió yo con los 30 años. Y esa realidad del entorno de la zona universitaria, yo estudié en La Salle, o sea, yo andaba a pie o en bicicleta, toda la zona universitaria. Cuando me iba por caminando, la José Contreras y demás, y siempre mi mamá quiso que viviéramos en esa zona, aún quizás en algunos momentos no teniendo la capacidad económica de poder vivir en la zona universitaria, teniendo que quizás movernos a una provincia o demás, pero ella hizo ese esfuerzo, porque ella decía que estaba en el centro. Recuérdate que en ese momento tú subías a Cristo Rey con la 8A, tú te movías por la Independencia con un carro público, te movías por la Correa y Cidrón, entonces eso permitía que uno tuviese esa movilidad. Nosotros no teníamos carro y teníamos que pensar bajo esa lógica del transporte público. Casi nadie tenía carro en ese tiempo. Sí, pero porque tú veas, mi papá, mi mamá y mi papá se separaron. ¿Qué trabajaba tu papá? Mi papá trabajaba la parte aduanal y mi papá tenía carro por el trabajo. Él trabajaba, en ese momento se llamaba Mercedes Rapid Service, que terminó siendo una fusión luego con Osama Trading y terminó convirtiéndose en una empresa muy famosa que se llama Autosama. Mi papá originalmente se formó como profesor, incluso don Juan, cuando llegó al gobierno, fue de las personas que se fue a estudiar con beca. En este caso, él se fue a Georgia a estudiar educación inicial de primeros grados. De ahí me viene la vocación quizás de la parte educativa y de una tía que me enseñó toda la parte de investigación. Entonces, ese muchacho que se forma sobre la base de la religión católica, del trabajo comunitario, del trabajo social, luego se hace profesional. Tengo experiencias de trabajo bellísimas. Por ejemplo, yo hablaba eso con Rosario Espinal hace unas 2 semanas que tuvimos una actividad en Salcedo en apoyo a... La socióloga. Sí, en apoyo a las mujeres. Doña Miriam, Rosario y la profesora Taten. Tuvimos una actividad de la celebración de 28 años de la Casa de la Mujer allá en Salcedo y hablábamos de la encuesta Demos. Muchas de las personas no saben que antes de hablar de Latino Barómetro, en el país se hicieron varias encuestas que era Demos, que era de cultura democrática, y esas se hicieron en Pucamaima. La hizo Ramonina Abrea e Isis Duarte. Y yo pude trabajar con 18, 19 años en ambas encuestas. Entonces ahí entra ver esa dimensión académica de la democracia, de los partidos, de las estructuras sociales, de la movilidad, de la cohesión social, de la conflictividad. Entonces ya luego la parte profesional te lleva a trabajar en el Ministerio de Trabajo como encargado nacional de intermediación de empleo con 20 y pico de años, coordinador de los monitores de educación. Tú fuiste rápido. Mira, yo te soy sincero, Graimer, yo tengo que darle muchas gracias a Dios, porque así como yo te cuento del Ministerio de Trabajo, que me tocó hacer la bolsa de intermediación de empleo, reformular un proyecto que tenía don Rafael Alburquerque que se llamaba Quisqueya Joven y ponerle juventud y empleo, que ha sido el proyecto más exitoso en términos de juventud que ha habido en el país, porque fue financiado por el Banco Mundial en 2 etapas. Las ferias de empleo que se empezaron a hacer en el país, me tocó esa responsabilidad. Pero de ahí yo me voy a trabajar a mi primera experiencia con la Unión Europea. ¿Con cuánto? Con 24 años. ¿En qué área de la Unión Europea trabajaste? En la parte de educación técnico-profesional. Hubo... ¿El ProETP? El ProETP. Ah, ProETP ¿tú 1, ProETP? yo era el consultor nacional junto con Percio Polanco. ¿En qué año tú fuiste? 2002, 2004, hasta que renuncié para irme a estudiar la primera vez a España. Pues de casualidad no coincidimos porque en el 2004 yo pasé a ser director de comunicaciones del Fondo Europeo y efectivamente para mí uno de los proyectos que más satisfacción me dio, porque tenemos que trabajar con los estudiantes en los politécnicos, fue ProETP y Sabamar, porque tenía que ver con salud, con la protección barrial del agua y la insalubridad en los barrios, que se salvaron muchas vidas con ese programa, y con ProETP pues se abrió un campo importante de investigación. Mira, qué bueno saberlo, porque en ese momento era la delegación europea. Y me da mucha nostalgia porque hubo un proceso de reforma curricular en ProETP y hubo una carrera que se llama Logística y Distribución de Almacenamiento que nosotros la impulsamos.
Fue un proceso muy bello. Incluso en ese mismo proyecto de ProETP trabajó, y fue donde la conocí en el 2002, Tomasina Tolentino, la que es hoy miembro de la Cámara de Cuentas. Sí. Percio Maldonado venía del Politécnico Loyola. Y entonces habían dos alemanes, Manfred e Iris, que mantengo muy buena relación con ellos. Iris está en África y Manfred volvió a Alemania. Sí. Entonces ahí se dio varios componentes, no solamente infraestructura, la parte curricular, la parte de movilidad social, la parte de intermediación de empleo. Yo te voy a adelantar una pregunta que quizás debería estar más estructurada para el final de la conversación, pero dado este introito, cuando usted termine de ser defensor del pueblo, tenemos un gran candidato aquí para ser canciller de la República. ¿Tú crees? ¿Y por qué que usted... Yo también me sorprende. Yo pensaba que tú me ibas a decir el papá de Enrique, que tiene que caminar un poquito más. No, canciller de la República, porque ustedes, sus periplos internacionales son muy importantes, y por lo que veo y conozco, cada vez que hace un periplo de eso, siembra una semilla de relación de amistad y de colaboración institucional. O sea, que usted tiene ese don, por lo visto, Pablo. Mira, ayer me llegó. Sí. Por eso te digo que la grandeza es hablar con la verdad. Mira, Gremer, ayer me llegó la opinión favorable del embajador dominicano en Rusia, de Dansk, porque la defensora del pueblo ruso, una mayor general de la policía rusa, que ha tenido 2 periodos de defensor del pueblo, me está invitando para que yo hable de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en un contexto de un análisis que ellos quieren hacer, de un análisis transversal de toda América Latina. Y eso se da sobre la base de que quizá me vio en una actividad, porque honestamente yo no la he conocido. No, pero es increíble. Pero una cosa, Pablo, antes de ir entrando en la pausa del primer bloque, tú fuiste monaguillo. O sea que probablemente pudiéramos estar hablando con el padre Pablo. Hay un cuento muy bueno. Sí. Mi mamá, de las decepciones más grandes de mi mamá, fue cuando yo le dije que yo no iba a ser sacerdote. Hoy estuviéramos hablando con Monseñor Ulloa. Muy probablemente. Porque tú sabes que yo cojo la cosa con pasión. No. Si usted hubiese sido sacerdote, hoy estuviéramos hablando con Monseñor Ulloa. Estuviésemos peleando en el Vaticano. Hay que ver de derecho canónico. Yo tuviese ¿Qué arquidiócesis tuviera usted? Así mismo, mira. Entonces, ¿qué te decía tu mamá sobre eso? No. Y usted tiene una cara de sacerdote, ¿sí? ¿Cuándo? Gracias a Dios que como dicen, una de tonto bien administrada. Bueno. No, mira, mi mamá, cuando yo le dije a los 16 o 17 años, creo que fue, mire mamá, porque yo nunca le pude, a mi mamá no se le puede decir ni mami ni hablarle de usted. No, era mamá y era de usted. Entonces, ¿De usted? De usted. Ah, no, claro, que no se podía hablar era de tú. De tú no se podía. No, exactamente. No, en mi casa era una cosa. Yo le dije, mire mamá, yo no voy a ser sacerdote. Yo quiero hablar con usted porque yo quiero dejar de ser monaguillo. Estoy hablando que yo tenía 17 años, 16 años. O sea, estaba en la puertica ya. Sí, pero que yo duré prácticamente 5 años. Tú estudiaste parte de teología entonces. Sí, indiscutiblemente lo tuve que apropiarme porque ya tú te vas intronizando. Sí. Como eran las madres mercedarias que tenían el oncológico en ese momento, los jesuitas era que iban, ya tú te vas envolviendo. ¿Qué fue lo que te arrancó de la ¿cómo que se llama la vestimenta de los sacerdotes iniciales? La túnica. Ajá. ¿Quién fue que te arrancó de...? No, yo creo que la vida. No, yo creo que indiscutiblemente tú vas viendo los perfiles, tú vas viendo cuál es el elemento trascendental en tu vida, qué tú quieres o no quieres, e indiscutiblemente el esquema del sacerdocio tiene niveles de sacrificio muy grandes. Tú sabes cuando yo me devolví. Yo imagino que igual que cuando te devolviste tú, por la misma razón. No, pues, muy probablemente. No, por ese redil han caído muchos. Si a eso vamos, muchos hemos tomado la decisión por eso. Pero creo que me equivoqué porque al final de cuentas la naturaleza no la contiene nadie. Es un tema del celibato, es un tema en discusión en la iglesia. Totalmente. Se está planteando la posibilidad de que sea opcional. Lo que pasa es que hay un tema de derechos ahí, de los bienes materiales, y ya eso complica un poco. Complica. No, incluso esa discusión
surgió a finales de los 70, principios de los 80, con la teoría de la liberación. Claro, claro. Entonces, porque en ese momento la movilidad del sacerdocio se tenía que dar sobre la base de la realidad en Centroamérica y Sudamérica. Sobre todo Centroamérica, Pablo, que tiene una situación muy particular de las guerras de guerrilla, la Guerra Fría en su máxima expresión, los sacerdotes metidos en la selva. Por lo tanto, el caso este del padre que asesinaron. Sí, el caso, teníamos el caso de Panamá, tuvimos casos en Colombia, tuvimos casos también en Costa Rica, en El Salvador. Incluso yo estaba viendo... El padre, bueno, que Rubén Blades le escribió una canción. Que se llamaba El Monaguillo Andrés. El padre Antonio. Pero es el nombre real del sacerdote, me escapa el nombre, que fue acribillado, fue acribillado en medio del ejercicio de la misa. Exactamente. Fue toda una época muy difícil y puso a prueba realmente la integridad, porque entonces se vincularon muchos sacerdotes atraídos por esa fe muy cristiana de Jesucristo, porque no es lo mismo. No, porque ahí entran dos valores macro, que podemos hablar como derecho, pero en este caso, desde el punto de vista teológico, sería la dignidad, la igualdad. Entonces, bajo ese concepto, el sacerdote termina viendo a su pueblo que está siendo maltratado, en este caso por las dictaduras, y se involucra en la búsqueda de soluciones. Por eso, cuando tú dices que es un elemento cristiano... El padre Romero. El padre Romero. Fue asesinado, bien, sí. Gracias. Entonces, el punto es que cuando ya el sacerdote se involucra en la realidad o el contexto de su iglesia, entonces tiene que necesariamente luchar. Y esa lucha, entonces la teoría de la liberación, te la da como un marco de referencia, pero un combate ¿contra qué? Hacerte una pregunta para ir a la pausa y tiene que ver mucho con la responsabilidad de los medios de comunicación y vinculado a un hecho particular tuyo. Tú sabías, y te lo pregunto, que en el proceso de la selección, de evaluación y selección del defensor del pueblo, que en este caso quedaste tú, estaba determinado que fuera otra persona el defensor del pueblo. Tú sabes, tú tienes una conciencia plena de que los medios de comunicación fueron determinantes para revertir esa decisión que se había tomado política, para elegir, no, pero espérate, para elegir otra persona, de hecho, amigo nuestro. Pero tú estás consciente que los medios también. Tú estás consciente que los medios de comunicación jugaron un papel determinante para revertir esa situación. Cuando retornemos de la pausa, estamos conversando con don Pablo Ulloa, defensor del pueblo.